Dicen que hay dolores que parten el alma en dos. Dolor que no se ve, pero que cambia a una persona para siempre. Hay quienes viven así, trabajando, sonriendo, haciendo lo que deben, pero por dentro cargando una cruz silenciosa. Y mientras todos lo ven fuerte, él se pregunta en su interior: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Esa pregunta que vos quizás haces hoy no es nueva. La humanidad lleva siglos formulándola. Y entre todos los que intentaron responderla, pocos lo hicieron con tanta profundidad, tanta claridad y tanta compasión como San Juan Crisóstomo. Él vivió rodeado de sufrimiento, persecuciones, injusticias, traiciones, pobreza, enfermedades. Él mismo murió desterrado por predicar la verdad. Por eso sus palabras no salen de un escritorio, sino del fuego de la vida real. Crisóstomo solía contar la historia de una mujer que perdió a su esposo inesperadamente. Ella era creyente, servicial, generosa. Todos acudían a ella en busca de ayuda. Pero una mañana, su fe se quebró. Se arrodilló frente al altar y preguntó: Señor, si tú me amas, ¿por qué permitiste esto? Y Crisóstomo no la regañó. Le tomó la mano y le dijo: pregúntale también, ¿qué querés enseñarme a través de esto? Porque según él, la pregunta correcta no es ¿por qué sufro?, sino ¿qué quiere Dios alcanzar en mi alma a través de este dolor? Y esa diferencia cambia todo. Él explicaba que a veces Dios permite que algo querido se rompa para evitar que algo eterno se pierda. Que Dios permite lágrimas temporales para evitar ruinas espirituales más profundas. Que Él permite golpes que despiertan, que detienen, que corrigen, que purifican, que redirigen un corazón que tal vez iba hacia donde no debía. Pero Crisóstomo iba más lejos. Él decía que el sufrimiento del justo es como el trabajo de un escultor. Cuando el mármol está intacto, el artesano lo golpea. Y al principio, la piedra no entiende. Siente el impacto, siente el dolor, siente que pierde pedazos. Pero el escultor sabe lo que hace. Él ve la imagen oculta dentro de la piedra. La piedra solo ve destrucción. El escultor ve belleza futura. Así actúa Dios con las almas que ama. Crisóstomo enseñaba que hay dones que solo nacen del dolor. La fe firme nace del desierto. La humildad nace de la caída. La compasión nace de haber sido herido. La paciencia nace de la espera. La fortaleza nace de noches que parecen interminables. Y ninguna de esas virtudes surge cuando todo está bien. Nacen en el crisol del sufrimiento. Y decía algo todavía más desafiante: cuando Dios permite a un justo sufrir, le está confiando una misión. ¿Te imaginas? No un castigo, sino una misión. Una misión invisible, muchas veces incomprendida, pero necesaria para la salvación de otros. Porque cuando una persona fiel sufre sin renunciar a Dios, el mundo se detiene. Esa fidelidad silenciosa predica más que cualquier sermón. Las lágrimas ofrecidas tienen un peso eterno. La cruz aceptada transforma almas que ni siquiera conoces. Pero Crisóstomo sabía que estas verdades no quitan el dolor. No evitan las noches largas, ni la soledad, ni los golpes de la vida. Por eso añadía algo más profundo. Decía que hay dos tipos de sufrimiento: el que se vive lejos de Dios y destruye, y el que se vive unido a Dios y salva. La diferencia entre uno y otro es la gracia. Un alma que sufre sin confesión, sin oración, sin sacramentos, sin esperanza, termina agotada, amarga, endurecida. Pero un alma que sufre en gracia puede atravesar un abismo y seguir de pie. Y no porque sea fuerte, sino porque Dios sostiene desde adentro, ahí donde nadie más puede entrar. Crisóstomo enseñaba que el sufrimiento es inevitable, pero perderse espiritualmente es opcional. El dolor toca a todos, pero solo algunos permiten que ese dolor se convierta en un puente hacia Dios. Él contaba que había un hombre en su comunidad que vivía en una pobreza extrema. No tenía bienes, su salud estaba quebrada y su familia lo había abandonado. Y aún así, cada domingo se arrodillaba y decía: Señor, gracias porque estás conmigo incluso ahora.
Un día un joven, impresionado, le preguntó cómo podía agradecer. Y el hombre respondió, porque si este dolor me mantiene cerca de Dios, es un regalo. Prefiero sufrir y salvarme, que vivir cómodo y olvidarlo. Crisóstomo lloró al escucharlo, y aquel día dijo en una homilía, el sufrimiento del justo tiene un valor que el mundo no comprende. Donde el mundo ve desgracia, Dios ve purificación. Donde el mundo ve injusticia, Dios ve mérito. Donde el mundo ve fracaso, Dios ve santidad creciendo en silencio. Pero también advertía algo esencial. No todas las pruebas vienen de Dios. Algunas vienen del pecado propio, de decisiones equivocadas, de imprudencias, de heridas no sanadas. Otras vienen de la malicia ajena, otras del enemigo espiritual. Sin embargo, decía él, Dios es tan poderoso que incluso lo que no proviene de Él puede ser transformado por Él en camino de salvación. En otras palabras, tu dolor no tiene la última palabra, nunca. Y aquí llega uno de sus pensamientos más profundos. Dios no permite un sufrimiento sin preparar también la gracia necesaria para soportarlo. Ninguna prueba llega sin una fuerza invisible que la acompaña. Por eso Crisóstomo repetía, el dolor no pide permiso para entrar, pero la gracia tampoco pide permiso para actuar. Y entonces, elevaba la mirada hacia la eternidad, porque para él, la clave estaba ahí. Decía que cuando lleguemos al cielo, veremos nuestra vida como un tapiz. Desde aquí vemos nudos, hilos sueltos, colores que no combinan. Pero desde la eternidad, veremos la obra completa. Y entenderemos. Y lloraremos de alegría. Y vamos a decir, Señor, ahora comprendo, todo tenía sentido. Incluso las lágrimas, especialmente las lágrimas. Porque decía él, Dios cuenta cada lágrima del justo como perlas eternas. Ni una se pierde, ni una es inútil, ni una cae sin ser recogida por la mano del Padre. Y entonces, mirando a su pueblo, Crisóstomo concluía, no tengas miedo del sufrimiento, ten miedo de sufrir lejos de Dios. Porque un alma en gracia puede convertir sus heridas en puertas al cielo, puede convertir su noche en oración, puede convertir su cruz en un camino de santificación. Y tal vez hoy, sin saberlo, Dios te está pidiendo que conviertas tu dolor en camino, que transformes tu herida en encuentro, que tu sufrimiento, lejos de destruirte, te acerque a Él de una manera que jamás imaginaste, porque la verdadera pregunta no es por qué sufrís, sino hacia dónde te está llevando este sufrimiento. Y si lo vivís unido a Cristo, si lo ofrecés, si perseverás en gracia, si no te rendís, entonces llegará el día en que mirarás atrás y dirás, gracias, Señor, porque incluso cuando yo no entendía nada, vos estabas haciéndome santo.